donde, Señor amado, dice tu palabra que son pocos los que entran, Señor amado. Te pedimos, Señor, tu ayuda y te pedimos, Señor, el conocimiento de tu palabra para que podamos entender, para que podamos comprender, Señor amado, cuál es tu voluntad. Esa voluntad, Señor amado, en la que tú quieres que andemos. Es tu voluntad, Señor, en la que tú quieres que nosotros, Señor, convivamos los unos con los otros en armonía, Señor amado. Te doy mil gracias, Padre Santo, porque cada día voy aprendiendo más de tu palabra y me llena de gozo, Señor, el poder, Señor amado, conocerte más, Señor amado. Yo sé, Señor amado, que a los que escuchan no les voy a poder enseñarte cómo eres. Ellos mismos van a ir conociéndote, Señor, en cada área de su vida. Y por lo cual, Señor amado, necesitamos el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, tu dirección. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos conduzca, Señor, como dice tu palabra, Señor, por esos pastos verdes, Señor amado, para que el alimento a nuestro espíritu, Señor amado, sea, Señor, como dice tu palabra, eficaz, Señor. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos en algunos tiempos, corrigiéndonos, exhortándonos, consolándonos, edificándonos, Señor, para que nosotros crezcamos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues, hermano, hemos estado, ¿verdad?, conociendo acerca de los discípulos, hemos estado conociendo acerca de la vida, un poquito del testimonio de Juan el Bautista. Hemos estado aprendiendo, y en la última vez que hablamos de cómo ser unos reformadores. ¿Qué es lo que es un reformador? Pues un reformador es alguien que cambia, ¿verdad?, su conducta, que cambia su manera de pensar. Como en el ejemplo que les ponía, ¿verdad?, que aquí en Estados Unidos pues los emigrantes indocumentados están pidiendo una reforma migratoria. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, pues no, en el Evangelio pues no es que estemos, ¿verdad?, pidiendo una reforma del cielo, sino que más bien nosotros tenemos que ser reformadores en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar buen testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesucristo está haciendo y de lo que Jesucristo va a hacer. ¿Cómo podemos dar un buen testimonio a las naciones, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia? ¿Verdad? Pues eso lo hemos estado viendo, lo estamos yendo aprendiendo poco a poco y empezando por nuestra casa. Amén. Nos quedamos en el capítulo 2. Estábamos hablando acerca de las bodas en Caná, del primer milagro que Jesucristo hizo y quedó escrito. Él ya había, ¿verdad?, como habíamos comentado, él había hecho cosas, pero pues así es la voluntad de Dios, que quedara escrito, ¿verdad?, en las Santas Escrituras. Y vamos a leer desde el principio para ir identificándonos en el estudio de hoy. Dice: al tercer día se hicieron las bodas. Pero vamos a empezar desde en el 2:13, sí, porque ya lo habíamos leído. Vamos a empezar del 2:13. Y dice: Jesús purifica el templo. Aquí, hermano, en cada una de sus Biblias tal vez tiene subtítulo diferente, pero en las Biblias casi por lo general, en la Reina Valera, encontramos un subtítulo que dice: Jesús purifica el templo. Todos lo tienen así. Mi Biblia dice: limpieza del complejo del templo. Limpieza del complejo del templo. Pues vamos a ver aquí una si podemos llamarle así, una de las virtudes o actitudes que el Señor tiene. Para hacer énfasis a esto, pues déjeme decirle, hermano, que el Señor es celoso. Y usted dice: bueno, pues es que esas actitudes, pues ese sentimiento es un sentimiento malo, ¿verdad? Podemos llamarlo de esta manera. Pero déjeme decirle, hermano, que
todos nosotros podemos tener ese sentimiento en nuestra humanidad. Pero ¿a qué usted le tiene un celo? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice en Santiago que el celo es maligno, es un sentir feo para las personas que hemos platicado y han experimentado esto. Es algo tan que no puedes vivir, no te deja vivir el celo entre un matrimonio, entre una pareja, no pueden vivir. Pero en sí el Señor aquí estaba demostrando un celo a lo santo, a eso que no se merecía tenerse en ese medio. Ahorita lo vamos a ver por qué. El Señor aquí estaba manifestando el amar las cosas rectas. El Señor estaba amando aquí, haciéndose de una manera, expresaba cómo sentía. Y esto me deja ver, hermano, una situación tal vez en la que puedo decir en estos precisos momentos estar pasando, ¿verdad? Y yo creo que tal vez usted puede pasar. Cuando una persona habla con usted y por decir esta persona tiene una forma de pensar distinta a la de usted, aunque caminen en el mismo, en la misma vida cristiana, y porque el otro hermano pues es de diferente iglesia o de diferente denominación, creen que tienen la verdad y se jactan. Y usted, cuando quiere usted hablar con ellos, si usted quiere hablarle a través de la palabra, no se dejan. Ellos, en vez de defender la palabra, defienden su doctrina, defienden su iglesia, defienden su pastor, defienden su líder, defienden, más que defender la palabra, se defienden su forma de creer. ¿Sí me entiende lo que le estoy hablando? Son celosos de que no les toques a su ungido, a su líder, a su enseñanza, que no le toques, que no hables mal de ellos. Yo estoy pasando ahorita en un caso, por eso lo puedo expresar de esta manera. Entonces, cuando tú quieres tal vez hablar con esa persona, no para contender, no para hacerlos que vengan a ti o que crean en ti o que los traigas a ti, no, o que los traigas a tu iglesia, no significa eso. Mucha gente tiene la forma de pensar que si tú vas en una iglesia y el otro va en otra iglesia, y si la otra iglesia tiene más miembros, esa es la elegida. O que si aquella tiene más actividades, esa es la que es verdadera. O si la que sale a evangelizar es porque ellos, ¿verdad? Porque están reflejando, ellos son evangelistas. Toda la iglesia evangeliza, pero no todas las iglesias son iguales. Muchas veces pensamos, y tal vez nos digan, aquí en su iglesia no salen a evangelizar, o qué les pasa. No están ahora sí que, o si están tan mal, les van a decir, ¿no? Pero déjeme decir una cosa, ¿qué prioridad, cuál es la prioridad de usted? Ir a predicarle a una persona y no corregir su vida, o corregir primero su vida, aprender y después enseñarle a los demás. ¿Qué es su meta? ¿Cuál es su prioridad? Porque muchos su prioridad es que cuando vengan a Cristo tienen que salir a evangelizar, o otros piensan de que tienen que salir a ungir. Su mensaje está centrado en ungir, o sea, todo lo ungen. Otras iglesias su mensaje centrado es en la oración, ¿sí me entiende? Otras iglesias su mensaje centrado es en sanidades. Entonces, la Biblia en ningún momento encontramos uno de todas estas cosas. Debemos ser participantes como cristianos, pero ¿cuál es la primordial de todo lo que le acabo de decir? Los milagros, los dones del Espíritu, hablar en lenguas, el evangelismo. ¿De qué habla la Biblia? Usted que ya ha entendido un poco, ¿qué es lo primordial que la iglesia tiene que estar, que tiene que haber para que sea iglesia, para que sea la veraz? Pues no es ni los milagros, no es ni las sanidades. Lo primordial tiene que ser
Jesucristo, la palabra. A un cristiano que se le da sanidad y ya vive feliz, tal vez, o con que hable en lengua ya se llena de la palabra, o si sana ya es transformada su vida y ya no vuelve a enfermar y ya está completo, ¿no? Sino el dedicarse cada día, hermano, a escudriñar la palabra del Señor. Y por eso a lo que me quiero centrar es que muchas personas piensan de manera diferente, y si tú no das con el pensamiento exacto de esa persona, tú estás mal, ya. Te clasifican como que tú estás torcido, estás cerrado, estás confundido, eres falso, eres apóstata. Entonces te dicen infinidad de cosas. Pero si todos conociéramos cuál sería nuestro centro, nuestra meta, el centro de nosotros como cristianos, dejaría de haber tanta diferencia, créanme. Porque yo le voy a decir una cosa, y como siempre les he dicho, si usted ve que otro hermano se está congregando en otra iglesia, ¿qué le va a decir? Sálgase de ahí. No, siga adelante. Si usted está creciendo en la palabra, si usted está siendo edificado, si su vida está siendo transformada a través de la palabra, siga ahí, no lo saque. Dígale, siga ahí, siga adelante, persevere, pase lo que pase, venga lo que venga, siga adelante. Porque nuestra meta no es sacar hermanos de la iglesia, ¿verdad? Nuestra meta es crecer en Cristo, es conocer a Dios. Ahora que si alguien viene y le pide un consejo y le tiene una pregunta, usted sabe cómo responder a esa pregunta. Usted sabe que el consejo que le va a dar se lo da de usted o se lo da de la palabra. Entonces, en todo esto, hermano, el Señor Jesús mostró ese celo, ¿verdad? Porque muchas veces, como le explicaba hace rato y como le comentaba a mi esposo, tienen más celo en defender a su líder, defender a su iglesia, defender a su creencia, que defender la palabra del Señor. Entonces, no estamos contendiendo, no estemos peleando, sino más bien edificarnos unos a los otros. Y esto lo vamos a ver en 2 Timoteo también. Entonces, la palabra de Dios dice en San Juan 2:13, dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese, hermano, que Jesucristo era un niño que desde los 12 años Él empezó a subir a Jerusalén a la Pascua. Esto ustedes lo tienen fresquito en su memoria, porque el hermano Luis ha traído una enseñanza acerca de lo que eran las Pascuas, ¿sí? Ellos subían a Jerusalén a celebrar esta Pascua, y los niños que eran menores de 12 años, ¿verdad?, no estaban tan preparados para subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la tradición antes es que eran los niños, cuando llegaban a la edad de 12 años, tenían que aprenderse el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. ¿Cómo la ven? Los niños tenían que aprenderse esos libros, primeros 5 libros del Pentateuco, de memoria. Entonces podían subir a Jerusalén y entrar al templo con sus padres y permitirle que hablaran, que opinaran, que leyeran. Pero mientras los niños no se supieran los primeros 5 libros de la Biblia, no podían subir a Jerusalén. Usted, hermano, siéntase más que bendecido, porque a veces no se sabe ni los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya tenemos el acceso, ¿verdad?, de venir y escuchar la palabra del Señor. Entonces, y no es que se supieran Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sino toda la ley, pues, en sí. Tenían que saberla. Los judíos son judíos y son judíos, pero ahora sí que de palabra. Entonces,
Cuando le tocó a Jesús ir a Jerusalén, a la edad de 12 años, ¿usted se acuerda lo que pasó? Que se le perdió a sus padres. Entonces, mientras año tras año Jesús subía a Jerusalén acompañando a sus padres. Pero él miraba cosas como las tales, pero llegó un momento, llegó un año, llegó un día, llegó la hora, llegó su hora, cuando el Hijo del Hombre vino a manifestarse en cuerpo, en palabra. Tal vez a nosotros decimos algo y nos dicen: tú eres un fanático, eres un religioso, eres esto, eres lo otro, eres un apóstata, bueno, te dicen infinidad de cosas. Pero fíjese que Jesús demostró, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que él sentía en su corazón. Fíjese, vamos a estudiar. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados. Esto, hermano, nos enseña que habían personas que vendían y cambiaban. Vamos a explicar un poquito de esto. Cuando ellos vivían en diferentes lugares lejanos, unos venían del Asia, del oeste, venían de diferentes lugares. Para llegar al templo, para llegar ese día, para que el sacerdote pudiera ver el animal y sacrificarlo. Hay muchos de ellos que venían de lejos. Yo le hago una pregunta: días de camino. Si usted tiene, regularmente en nuestros pueblos, cuando uno va de un lugar a otro, o vamos viajando, vamos en camión, vamos en avión, vamos en burro, vamos en caballo, lo que usted quiera que usted vaya. Pregunta: ¿cómo usted llega a su destino? Cansado, adolorido y muchas veces hasta magullado, ¿cierto o no? Que se pegó un moretón, que porque se subió al que aquí, que brincó, que ya lo iba a dejar, que corrió, que se torció el tobillo, etc. ¿Cierto o no? Pues usemos un poquito nuestra imaginación y pensemos que en esos entonces, para llevar un cordero sin defecto, sin mancha, que no tuviera lagaña, que no tuviera moretón, que no tuviera mancha, que no tuviera nada, que estuviera limpio. Usted se imagina llevar su cordero desde hasta allá hasta por allá. ¿Cómo usted se imagina que iba a llegar ese cordero? Cansado, magullado, manchado. Y tenía que presentarlo ante el sacerdote como perfecto. Si llevaba su paloma, no, pues que se le voló el camino, qué sé yo, piense. Pues sucedía que ellos caminaban. Unos llevaban monedas de diferentes lugares, monedas que en Jerusalén ese tiempo estaba cautivo del Imperio Romano, acuérdese. La moneda que valía ahí era la moneda de Roma. Es como un ejemplo. Si usted tiene que venir alguien de México, de Guatemala, de Perú, de Chile, tienen que venir aquí y traen sus monedas y que aquí sea Jerusalén. Tienen que cambiar sus monedas al dólar. Y si traían su borreguito desde México, imagínense cómo iba a llegar aquí. Un ejemplo, estoy haciendo un ejemplo. Pues eso similar pasaba en Jerusalén. Por eso es que cuando Jesús vio y encontró, dice, a los cambistas, a los que vendían palomas, a los que vendían, ¿qué dice aquí? Los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas. En el mismo templo, hermano, en la misma casa de Dios, pues venían ante el sacerdote y le presentaban su oveja y le decían: no, pues no, esta oveja no pasa, se resfrió en el camino, mire, viene con moquillo, viene magullada, mire, ya trae un moretón, no está apta para el sacrificio. Otros traían monedas
para la ofrenda y decía, esta moneda aquí no vale. ¿Ves allá el puesto de los cambistas? Ve a cambiar tu moneda. Iba con los cambistas y le decía, no, pues ¿a cuánto tienes el dólar? No, pues yo lo tengo a 12. Y le gritaba el otro, yo lo tengo a 12.55. No, pues ya se iba. Yo lo tengo a 2, pero aquí solamente puedes cambiar cierta cantidad. No, aquí puedes cambiarlo por 12.50. Y la cantidad que traigas. Bueno, era un cambiadero, era un negocio. Allá le cambiaban su oveja, sus palomas. Bueno, se me escapó una en el camino, ¿verdad? Pues aquí te vendemos de una. Aquí te damos el 2 por 1, ven aquí. O sea, era un negocio, ¿sí me entiende? Usted iba a los tianguis, ¿no? Donde la fruta aquí la tienen, acá la tienen más barata, allá la tienen más barata pero más mayugada, aquí la tienen más... Usted sabe de lo que le hablo. ¿Usted se imagina el habladero, qué hacen las ovejas, qué hacen, cómo su sonido? Los bueyes gritando, las palomas, las ovejas gritando, los cambistas gritando. Y el cochinero, el olor de las majadas en la iglesia, en el templo, hermano. Eso ya se había convertido ya en un negocio. Se la creería que a lo mejor fuera del templo hubiera lugar donde podrías hacer todo eso, pero dentro del templo. Y usted me dice, hermana, pues eso pasaba antes, ¿no, hermano? Eso pasa hoy también. O que no se ha visto en las iglesias, pase allá atrás, tenemos al 2 por 1, el libro de tal, el último CD del hermano, está bien ungido, aleluya. Es lo mismo. Pero fíjese lo que Jesús hizo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Hermano, en el tiempo de los romanos, en el tiempo incluso que crucificaron a Jesús, un azote de cuerdas, Jesucristo sufrió azotes. Había diferentes tipos de azotes. A Pablo también lo azotaron. A Jesús dice la historia que los azotes que a Jesús le dieron al final tenían unos ligamentos de plomo. Y en esos ligamentos de plomo tenían como unos tipos uñas, que cuando el azote lo daba y jalaban, las uñas se traía lo que agarraba, fuese madera, fuese piel. Por eso la palabra de Dios se cumple cuando dice que a Jesucristo quedó desfigurado. Usted se imagina cuando a Jesucristo le dieron de azotes, de latigazos, y eso se venía. Aquí no dice, bueno, aquí dice que haciendo un azote de cuerdas. Pero aquí se entiende que un azote no se da porque estás muy contento, sino por llamar la atención. Usted se imagina todos gritando y de repente se oye ¡suá! ¿Verdad? El azote. Están todos en lo suyo, están todos en su negocio, están todos haciendo todo. Toda la gente lo ve normal. Vender un CD es normal. Vender libros es normal. Vender adentro de la iglesia es normal. Todo es normal. La gente lo ve normal. La gente se acomoda. Me queda más sencillo. Ya no tengo que traer mis cosas. Aquí los cambio. Es normal y me beneficia. Pero Jesús, ¿qué dice? Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos
y van de paso las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Qué significa echar, hermana? ¿Qué significa cuando dice aquí echar? Él no les dijo, hermanito, por favor, salga, no está bien lo que estás haciendo. Hermanita, sálgase. No le dijo de esa manera. ¿Usted se imagina con ese enojo que Jesucristo tenía? Y suave y empezó, aquí dice, echó fuera. Fuera. Y todavía los que estaban ahí, ¿verdad? Ahorita va a ver cómo reaccionaron. Echó fuera, tiró mesas, tiró monedas. Usted imagínese que nos tiran $1 y ya no sabemos dónde estaba, imagínense. En coras. Nos tiran $1 en coras y ¿dónde cayó la moneda? ¿Usted se imagina el alboroto? Abrió las corrales de las ovejas, de los bueyes, las palomas. Bueno, sacó todo. Pero ¿cómo lo hizo? Con una actitud, un celo santo. Un celo de ver, hermano. Tal vez usted ve las cosas, usted ve cosas que están pasando en el cristianismo de hoy y usted dice, ay, no quiero herir al hermano, no quiero hacerlo sentir mal, pobrecito. Hay que hacer misericordia, hay que dar amor. El amor es todo. Pero usted se da cuenta que por amor, hermano, por amor usted hace cosas. Por amor usted disciplina a sus hijos. El Señor Jesús demostrando, ¿verdad? Ese celo, ese coraje que en la casa de Dios se hiciera esto. Él dijo, y les dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Los quitó, los echó y les dijo, no hagáis de mi padre, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pues lo mismo Dios quiere de la iglesia, que no hagamos mercadería, hermano, que no hagamos mercadería de la palabra. Venga aquí, le doy, mire, $50, aleluya, y mire, le enseñamos, y mire, le vendemos, y mire, le cobramos. Venga, pague $50 y mira, y le garantizamos que usted va a salir sano, va a salir edificado, va a salir prosperado, va a salir pelado, que es otra cosa. Hermano, yo no sé por qué los cristianos de ahora ven una pantalla, ven un cartelón, noche de milagros, y como usted quiere su milagro, usted va y lo busca. Noche de sanidades, usted va y aleluya, no importa si tiene que pagar, usted va porque usted busca su sanidad. Hermano, la palabra del Señor dice que nos deleitemos en el Señor y Él va a conceder esas peticiones de nuestro corazón. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros, como buenos cristianos, y como pensamos que el hermano que hace la campaña de sanidad tiene más misericordia que de Dios, porque si Dios me tuviera misericordia, ya me hubiera sanado desde cuando. Pero el hermano que dice noche de milagros y de sanidades, ahí voy a buscar mi milagro y mi sanidad. Y entonces, después al rato no se sana, o como los que enseñan por ahí, ¿verdad? Que dicen que si Dios te sana y recibiste tu milagro, y si te vuelves a enfermar es porque no tienes fe. Imagínense. Lo mismo le dijera al médico. Usted va al médico y se sana y se deja tomar las pastillas, después le va a decir, ¿te enfermaste porque no te tomaste las pastillas o te enfermaste porque te faltó fe?
Entonces dice, entonces se acordaron sus discípulos, los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, mire, aparte de que lo sacó, todavía los judíos le piden otra señal. ¿Cómo ven? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él hablaba de sí mismo. Él no hablaba de un templo hecho de manos de hombre. Él estaba hablando de sí mismo. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que en la vida de Jesús, en el caminar, Él hizo cosas que a los judíos no le parecían correctas. ¿Cómo puede venir y mover todo lo que aquí sí funciona? ¿Cómo puede venir Jesucristo a quitarnos lo que a nosotros nos funciona, lo que a nosotros nos da riqueza, nos hace prosperar? Pues déjeme decirle, hermano, que Jesucristo no busca en sí que tú seas rico. Ay, hermana, pero dice que Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciésemos. Pues lea el contexto, hermano, y luego hablamos. ¿Ricos en qué? O sea que Jesucristo procura llenarnos de riqueza en este mundo y cuando nos vayamos al cielo tiene más para nosotros. ¿O Jesucristo quiere que nosotros seamos ricos en sabiduría, ricos en su palabra y conocimiento? En fin y al cabo, muchos dicen que ¿para qué queremos las riquezas allá si allá no las vamos a necesitar? Las riquezas las quieren aquí, dicen. Pues sigan buscando. Pero ¿qué es mejor escoger? ¿La palabra, la riqueza de su sabiduría o las riquezas naturales, superficiales? Muchos hacen por hacerse ricos, por ganar riquezas, por ampliar sus hectáreas, por ampliar sus bienes, por guardar sus graneros, como dice la palabra del Señor. Y después de que trabajaste y que te saciaste y que tienes todo por lo que tú soñaste, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has logrado, ¿a dónde se va a quedar? Por eso es que un buen líder, hermano, un buen cristiano, hace las cosas con rectitud. Tal vez a ellos no les pareció lo que Jesús hizo. Tal vez a los hermanos que están a tu alrededor y que conocen, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú dices que no tenemos que vender esto? ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué tú dices acá? Es que muchos se confunden. Tú lo puedes vender si tú quieres. Lo mismo hacen los cantantes y prosperan, ¿o no? Lo mismo hacen las bailarinas que dan su show y prosperan. Pero cuando tú enseñas la palabra con rectitud, no todos lo van a mirar bien. ¿Por qué tal vez nos dicen a nosotros, hermano, porque ustedes siempre predican de las cosas negativas? Mira, hermano, a nosotros se nos habló mucho de lo positivo, pero nadie nos enseñaba lo negativo.
que para el ser humano es negativo, pero para nosotros no lo es. Para nosotros es la verdad. Para nosotros es que nosotros corrijamos nuestra vida. Para nosotros nuestra prioridad, que conozcan no solamente de Dios el amor y la misericordia, sino la disciplina, la exhortación. Porque Él ciertamente dice que aún lo torcido, Él lo enderezará. Pero ¿cómo lo va a enderezar? Entonces, todo buen siervo, todo buen cristiano es celoso de las cosas de Dios. No de su pastor, no de su doctrina, no de su líder, sino de las cosas de Dios. Muchas veces cuando tú quieres hablarle y le dices, mira hermano, el cantante que tú sigues no está dando buen fruto, hermano, mira las cosas que hace, que dice. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué dices en contra de este cantante que a mí me ha sido de mucha bendición? Es más, hasta tú cantas los cantos, te dicen. Y te atreves a hablar en contra de él, si hasta tú mismo cantas las canciones de su CD, te van a decir. Pero ¿sabes una cosa, hermano? La canción, el canto, uno lo canta a Dios, no se lo canta a Él. Porque aún Jesucristo mismo, Él cantó. Porque aún escritas alabanzas están en la palabra de Dios y Dios no te cobra por cantarlas. O se la cobra. O Dios le cobra por cantar sus alabanzas. Pero no le toques a sus becerros de oro. No le toques a sus líderes. No hables mal del ungido. No hables mal del pastor porque se te seca la lengua, te dicen. Mira, hermano, uno no habla en contra del pastor, uno no habla en contra, uno habla contra las cosas que se enseñan y que no están conforme a las santas escrituras, que no van conforme a la sana doctrina del Señor. Y entonces dice, pero es que siempre mi pastor me lo dijo así, pero él me lo dice hasta con autoridad. Pues hermano, decirlo con autoridad no es gritar. El hablar con autoridad no es hablar gritando. No es hablar de autoridad. Ni tampoco confunda cuando dices, este hermano sí que tiene unción, se movía de allá para acá, brincaba 3 saltos, aleluya, y gritaba. Eso no es unción, hermano. Unción es hablar la palabra de Dios. Se dice media hora o 40 minutos de la predicación hablando, aleluya, gloria, santo, ay, aleluya, y hasta habla en lenguas y todo, y dice 2 versículos nada más. Mejor que lea todo un capítulo, pero con entendimiento, como decía Pablo, ¿verdad? Entonces, exactamente. Pablo predicaba 2 horas y nosotros nos extendemos 45, 50 minutos y ya parece que nos da sed, nos dan ganas de ir al baño, nos da hormiguillo, como dicen. Entonces, en el libro de los Hechos nos habla de Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Simón. Queriendo comprar el don de Dios, pero mostrándose Pedro celoso, le dijo, el don de Dios no se compra con dinero, que tu dinero perezca contigo, dijo, ojalá y te mueras con tu dinero, aleluya. Ay, es que Pedro no tenía amor, es que Pedro mostraba el celo de Dios. Hoy no le puedes decir a alguien así, ¿verdad? Pero parece que ahora nosotros tenemos más misericordia que Pedro, que Pablo, que Jesucristo mismo. Entonces, en 2 de Timoteo 2:14, quiero que vayamos y leamos. Segunda de Timoteo 2:14. Dice, recuérdales esto,
¿verdad? Pablo hablando a Timoteo. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No nos podemos poner a pelear en palabra. No podemos pelearnos entre nosotros y decir, es así, no, que es asá, no, que callar, que no sé cuál, que no sé quién, que no sé ya. Como en una vez, lo digo por experiencia, hablábamos, ¿verdad? Con un hermano acerca de que Jesucristo sudó, ¿verdad? En el Getsemaní como grandes gotas de sangre. Y él me decía, no era sangre, es un símil, ¿verdad? Es un parecido, como gotas de sangre, pero no era sangre. Y yo le decía, pero hay una posibilidad de que sí sudó sangre por lo que hay en la historia de que ciertas personas padecen esto, ¿eh? Y decía, sí, pero no. Bueno, y eso se volvió, ¿verdad?, como que un levantamiento de voz. Y uno decía que sí y el otro que no. Y yo decía, bueno, está bien. Yo no me cierro a la posibilidad de que puede ser que sí, Jesucristo sí sudó gotas de sangre. Pero también, bueno, no quedó escrito que los discípulos le dijeran, maestro, ¿qué te pasó en tu cara? ¿Por qué estás lleno de sangre? Pero si no se escribió, pues quién sabe, o si era de noche no se confundió, no sabemos, ¿verdad? Y por algo que pasó, nosotros empezamos ahora sí que a alterar. Bueno, en este caso yo decía, no, ya te estás alterando, tranquilo. Y decía, pero no, y decía, pero puede que sí. Y eso se volvió como algo que nosotros tenemos que evitar. Si él dice que sí, déjelo que diga que sí. Pero es que la palabra dice así, pues si usted cree que dice así, pues sí, ¿verdad? Eso no te va a condenar, ni te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer en Jesucristo. Lo de las gotas de sangre es lo de menos. Lo que padeció y murió por ti, eso sí cuenta. Y eso ni uno ni otro lo tiene que alegar. Es que murió y pero que no resucitó. Ah, ahí está un problema. Ahí sí que está un problema. Leamos aquí. Te pueden decir que la sangre sudó o no sudó, te pueden decir eso, pero que no te digan, que no te cuenten que Jesucristo no resucitó y que la resurrección en Cristo, entonces eso sí ya no va, porque mire, seguimos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, ¿quién dijo que no se puede decir nombres? Estos nombres que quedaron grabados por la eternidad. Cuidado, fíjese que el suyo no vaya a quedar por ahí. Dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Se da cuenta? Por eso que lo importante es conocer la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se recuerda del ejemplo que pusimos del sello hace 2 semanas? Entonces dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles,
Y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese, dice que a voluntad de Satanás están cautivos. Dios los entrega. Usted dice, hermano, pero ¿cómo? Sí, hermano. Dice que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, no tiene que ser peleonero. Si habla, no tiene que gritar o pelear o enojarse porque no sigue lo que tú le estás enseñando. El que no está de acuerdo con la palabra, hermano, no permanece, se va. Busca algo que llene sus oídos, que llene cómo sentirse satisfecho. Busca lo que le gusta. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Se encuentra una persona que se opone a la palabra del Señor, usted no le va a gritar, usted le va a corregir ¿con qué? Con la palabra del Señor. No le digo yo que yo me encuentro en una situación de esa más o menos ahorita. Y hablando con esta persona, me dice que Dios no nos hizo para el sufrimiento, no nos enseña a través del sufrimiento, no nos enseña a través nos enseña a través de su palabra. Estoy de acuerdo, nos enseña a través de la palabra. Pero no todo tú es en espíritu. Si Dios te quiere enseñar a través de una gripe a confiar en Él, tienes que pasarlo en tu cuerpo físico y no es algo por qué mostrarse de gozo. No es algo que te llena de satisfacción tener un dolor. Yo le contestaba a esta hermana y le decía, es que en ningún momento Dios está satisfecho con el dolor del cristiano. Ni uno como padre, cuando uno corrige a sus hijos, les gusta que nos satisface, nos llena de gozo el castigarlos. Y cuando digo castigo, no me estoy refiriendo a darle y azotarlo, no, a corregirlo. Porque a mis hijos, si le duele más que yo le quite lo que más le gusta, es un castigo para él. Pero hay ciertas ocasiones, como dice la palabra del Señor, por si no lo han leído, ¿verdad? Que la vara trae sabiduría. Trae corrección, dice la palabra del Señor. Entonces, el mostrarse tal vez peleando y diciendo cosas no es la mejor manera. Hay que ser sabios, hay que tener mansedumbre con otras personas. Porque no podemos nosotros ponernos a pelear. Lo que más yo le decía a mi esposo, ella me dice, qué tristeza que te hayas, como diciendo, que te hayas dejado la palabra que te sanó, que te salvó. Ahora esto es para lo que creen, yo vivo en prosperidad, yo vivo en abundancia, yo vivo en esto. Pero en fin, esto es para los que creen, dice. Y yo, dice, soy salva por gracia y ya no estoy bajo maldición. De una manera respondiéndome de una manera muy, muy prepotente. Y yo le dije, pues yo también soy salva por gracia. Solamente que mis ojos ya no están en agradarme a mí, sino agradarle a Dios. De una manera que nosotros podamos hablarle conforme a la palabra del Señor. Pero fíjese qué fue lo que más me sorprendió de todo esto.
que en toda esa conversación que nosotros tuvimos, yo si acaso le mostré unos 4 o 5 versículos de la Biblia, hablándole conforme a la palabra. ¿Y sabe cuántos me mostró ella? Ninguno. Tratando de defender su fe. Yo le pregunto una sola cosa, hermano. Ellos viven en la doctrina de la prosperidad, en la doctrina de la fe, de la confesión positiva. Pero sabe una cosa, la fe no lo es todo. ¿Usted sabe eso? ¿Cuál es el mayor de todos los frutos del Espíritu? El amor. Pero para ellos es la fe. Yo hubiese querido seguir platicando con ella y decirle que no se entristezca, porque ella me dice, qué triste. A mí me hubiese gustado decirle, no te entristezcas. Entristécete cuando yo me aparte del Señor, cuando yo haya dejado la palabra y al Señor que me rescató. Ahí sí, entristécete. Pero más bien gózate, porque a pesar de que venga todo lo que venga, permanecemos en la palabra, en la fe y en el amor de Dios. Pero lástima, ya no seguimos conversando. Entonces, para nosotros poder confrontar a una persona, hablarle, no le hablemos de lo que pensamos, no le hablemos de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestra iglesia. Hablemosle de Cristo. Hablemosle de lo que el Señor Jesús hizo y está haciendo en nuestras vidas. Mucha gente, como por eso le dije al principio, mucha gente se muestra celosa de defender su creencia, de defender su doctrina, de defender lo suyo. Y de la palabra de Dios que digan lo que sea, de Jesucristo lo que sea. Ah, pero no le toques a su cantante, pero no hables mal de su líder, porque entonces sí, te despedazan como al gato. Y no es así, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A todos aquellos que niegan que la resurrección ya fue, que no existe. Entonces, procuremos que siempre nosotros cuando hablemos la palabra del Señor. Tal vez a usted le sea difícil aprenderse los versículos, como a mí. Yo a veces me sé los versículos, pero no me sé en qué parte de la Biblia lo dice. O a veces me sé las escrituras, pero no me sé lo que dice. No soy buena para eso, pero procuremos. Tal vez usted también a lo mejor le sea difícil aprenderse los versículos bíblicos. Pero ahora con la ciencia que está tan avanzada y los teléfonos inteligentes y las tabletas y los iPads, usted busca en su concordancia, usted busca la palabra que usted se acuerda y lo busca en el iPad, usted lo encuentra, segurito. Y usted puede hablar la palabra del Señor. Pero lo más, aprenda las escrituras, aprenda la palabra del Señor. Qué triste es que cuando nosotros hablemos como cristianos, hablemos de otra cosa o hablemos de nuestro pensamiento y ni siquiera nos mencionemos 1 o 2 versículos bíblicos. ¿Cómo podemos sustentar que lo que estamos diciendo es verdad? Pero como yo salí de ahí, como yo salí de la doctrina de la prosperidad y de la fe de la confesión positiva, sé de lo que me hablan. Si yo fui maestra y enseñé, ¿cómo no voy a saber de qué me están hablando? Y antes defendía, porque yo era así, defendía lo que creía y me ponía al brinco con quien sea, porque yo defendía, no sabía ni dónde decía la Biblia. Y ahora que veo, la Biblia me muestra más de cosas, de sufrimientos, de padecimientos.
que de lo que enseñé. que de lo que enseñabas. Y tal vez pensarán que nosotros la pasamos aquí llorando. Ay, cuánto sufro. No, hombre, si vieran. Ahora estamos tan agradecidos con el Señor, de verdad. Yo por lo menos estoy tan agradecida con el Señor. Bien agradecida con el Señor. De que hoy puedo conocerle un poquito más, un poquito. Y seguimos conociéndole más. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a continuar la próxima semana conociendo un poquito más acerca de este Dios, este Señor Jesús omnipotente. Amén. Gracias te damos, Señor. El poder conocerte no es leer un libro. El conocerte no es saberse la Biblia de memoria.